Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Malala Yousafzai. Hola, ¿qué tal? Buenos días, querido público conocedor que ahora nos puede ver en vivo y a todo color. Somos de carne y hueso, no somos inteligencia artificial. Así. Bueno, estamos muy contentas de estar una semana más aquí, porque eso quiere decir que Dios nos dio permiso, ¿verdad? Me Nos encanta dio esa frase, licencia. nos dio licencia Dios de estar aquí una semana más. Y pues obviamente hoy que estamos grabando, es 15 de mayo, Día del Maestro y la Maestra. Así es que decidimos dedicar nuestro podcast, pues justamente a la importancia de la educación. Así es. Y decidimos ponerle el nombre a este podcast como La educación ideal. Y pues hoy nos vamos a poner a soñar, ¿verdad? Se vale soñar y se Y se vale vale. volar. Ay, qué bonito era este programa. Ya no me acordaba de ese programa. ¿Qué tal? Lo Todo el traía mundo yo, lloraba. sí, todavía existe en mi cerebro esa pequeña canción. Sí, 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 sí. Ya vi, ya vimos. Soñemos, mi querida Sam, ¿cuál sería o cómo sería la educación ideal? Ay, pues mira, he estado pensando mucho en eso, porque creo que en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a buscar eh, precisamente escuelas y todo esto para mis hijos, yo sí pensaba, a ver, ¿qué fue lo que a mí no me gustó de mi educación? O sea, Ujú, más bien, sí, de la educación como de las escuelas, ¿no? ujú. ¿Qué fue lo que no me gustó? ¿Qué es lo que creo que hubiera funcionado mejor? Y bueno, obviamente en nuestra carrera, pues eso te da un poco una ventaja, porque la realidad es que sí estudiamos mucho acerca de los modelos educativos, ¿no? Ujú. Entonces, creo que en mi caso, por ejemplo, nunca me gustó esta parte en donde nos limitaran a solo pensar en ciertas cosas, o sea, solo decir, vas a estudiar esto y solo esto. Oye, pero yo tengo una duda del circulito no, es que aquí, y me pasó, literal, ahorita les cuento cómo, no, aquí solo vas a estudiar esto, ya sabes. Sí. Y esa parte creo que son cosas que se quedan como muy cortas en las escuelas. Yo considero que, sobre todo en las tradicionales, porque habemos gente que piensa de muchísimas formas y hay intereses que definitivamente no contempla la Sí. escuela. Eso no me gustaba. ¿A ti? Sí, totalmente. Bueno, a mí lo que menos me gusta de la educación como más común, por lo menos en nuestro país, Ujú. es el hecho de estar encerrados en un salón de clase y sentados la mayor parte del tiempo, Sin poderte mover. sin poderte mover. Sobre todo, pues, para una mujer un poco activita que soy. Sí. O sea, que sí puedo estar mucho tiempo sentada, pero también creo que fue, pues, en gran parte por esa educación, ¿no? Para mí, la educación ideal tendría que ser al aire libre. La Ujú. verdad. O Hay sea, una escuela que ofrece educación al aire libre. sí, o sea, hay varias y cada vez está como que más poniéndose de moda ese modelo, ¿no? Como regresar back to basics, ahora sí, ¿no? Sí, claro. Pero, o sobre todo en los primeros años, o sea, a lo mejor, pues sí, secundaria, preparatoria, pues ya está más complicado, ¿no? Como que, sobre todo por llevar el programa de la SEP, pues así en el bosque, pues no, ¿verdad? Pero Sí, sobre no. todo, o sea, yo me enfocaría como kindergarten y primaria. Híjole, sería increíble que pudieras aprender inmerso en el ambiente, ¿no? O sea, ya sea en la naturaleza o en la calle misma, o también como en un poco esta parte de Montessori, ¿no? Como que dentro de una cocina, dentro de una lavandería, dentro, ¿sabes? O sea, como que también aprender pues matemáticas y biología y todo eso que tienes que aprender, pero inmerso en un ambiente que también te ayude a aprender las cosas básicas de la vida. Es que creo que la educación, en realidad, o sea, como que ya los modelos muy en general que tenemos ya están caducos, ¿no? O sea, Sí, siento que hay muchísimas escuelas que educan para un mundo que ya no existe.
¿no? Para una sociedad que ya no existe, para unas carreras que ya no existen, y en cambio no educamos para las carreras que todavía no existen y que sí vamos a necesitar, Como ¿no? por ejemplo. Pues youtuber, Ah, podcaster. podcaster, obviamente. No. No, pero no solo en términos de tecnología, pero sí quizá muchísimo, o sea, es como la industria automotriz. Ujú. Simplemente en la industria automotriz, con la inversión más general que existe hoy en día, que nos ha llegado a México, etcétera, pues este tipo de ingeniería en México, pues no, a lo mejor no se daba tanto. Y hoy en día estamos viendo cómo cambian los programas de estudios para empezar a producir ingenieros automotrices. Seguramente yo siempre pensaría, ¿no? Eso es como una idea que me da esta parte de que haya tantas armadoras en México. Yo pensaría que los principales productores de gente experta arreglando, no arreglando coches como el mecánico, o sea, como irle a hacer servicio, ¿no? Pero sí expertos en refacciones, vamos a ser los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque te lo está dando la experiencia. Pero eso es algo que no produjo el sistema educativo. Eso es algo que produjo el medio, ¿no? Eso es algo que produjo la vida como tal. Entonces, yo siempre, con mis hijos, por ejemplo, sí traté de buscar un plan de estudios y un tipo de formación que se pareciera lo más posible a la vida real, ¿no? Porque en mi caso, yo debo contarles que yo tengo un déficit matemático tremendo, ¿no? Y hoy también me gustaría, así como claro, decimos, ay, qué feliz, y las maestras, y qué bonito su trabajo, y así que sí es cierto, y que a todas las que nos escuchan, pues, we love you, muchas gracias por educarnos y darnos todo esto, pero también existen este poder que pueden tener maestros para como que hacerte un moche, ¿no? Como una rama talada, que si no saben qué es una rama talada, vayan a escuchar hace 2 episodios, pero sí, o sea, la realidad es que sí creo que la responsabilidad de lo que puedes impulsar a alguien o hacer un detractor en su vida es mucha en los maestros. Y a mí me pasó con la parte matemática. Tuve una maestra como muy, muy poco, Pedagógica. sí, como pedagógica, ¿no? O sea, pésima y se metía con cuestiones personales y hacía como bullying a los niños, ¿no? A mí, en mi caso, en lo personal, me odiaba, hasta mis hijos me dicen, pero no como Miss Dulce, ¿verdad, mami? Se llamaba Miss Dulce y ya no nos acompaña en esta tierra. Y no era dulce. Lo último que tenía era Dulce, ¿no? Y la realidad es que sí, sí fue un gran tema para, yo creo que para mi educación matemática. Eso, y aparte que era una cuestión de, dibuja 4 cuadraditos de cuadrícula chica en tu cuaderno y eso va a ser 1 metro. O sea, es por eso que hoy en día yo no sé cuánto es 1 metro, ya sabes. O sea, en mi mente, cuando Waze me dice en 200 metros, ¿de qué hablas? No sé cuánto es 1 menos sé cuánto es 200. ¿No? O sea, no sé. No sé cuánto es, gente, discúlpenme. Y entonces hoy yo lo veo con mis hijos y es una educación totalmente diferente, que yo elegí un método que a mí me parecía que era el más correcto para la forma de ser de mis hijos, de mi familia y del mundo, y por eso mis hijos van en un Montessori. Correcto, sí. Yo no metí a mis hijas a un Montessori porque me declaro realmente bastante ignorante en el tema. También dicen que la mejor escuela es la que te queda cerca, ¿no? También. Pero una de las cosas que Mm. sí me gustó a mí de mi educación, pero que esto lo tuve ya muy grande, o sea, ya fue hasta la preparatoria que tuve este método de enseñanza, es la parte de trabajar, número uno, por proyectos Ajá. y número dos, razonar en lugar de memorizar, ¿no? Sí, O sea, eso es total. algo que la verdad sí me ayudó muchísimo y le agradezco tanto al sistema que estudié, que fue una combinación entre CCH y Bachillerato Internacional. Entonces, lo que hacíamos era, en lugar de hacer tareas y en lugar de tener exámenes, hacíamos proyectos. Ujú. Proyectos de investigación, escribir ensayos, cosas así, que la verdad era una joda. O sea, la neta es que sí hacía Sí, muchísima tarea, o sea, sí, pero era una tarea entretenida, eso puedo decir. O sea, no era una tarea aburrida de, sí, 3 planas de la letra A.
¿no? Que eso es de hueva, perdón. No, y aparte no te deja, o sea, no te deja nada más, ¿no? O Como tú sea, dices, nada no, más. no te deja salirte del cuadrado, ¿no? Y no te enseña nada en la vida real, porque, pues, ¿qué? O sea, como cuál es el impacto de eso, ¿no? Ujú. Totalmente. Entonces, ahora sí considero que a lo mejor de pronto yo no tengo datos de memoria que otras personas dominan, ¿no? Como el año de la independencia o así, se me olvida, O sea, pero sí sé razonar las cosas, ¿no? O sea, como que sé pensar, pues, o sea, me enseñaron a pensar, a sacar y si no, en conclusiones. todo caso, sabes dónde buscarlo, ¿no? O Y sea, sé porque dónde buscarlo, exactamente, que esa es otra cosa que nos enseñaban, ¿no? Aprender a buscar información, que es súper importante también. yo Entonces, noto tu eso, aprendizaje en la información, ¿eh? ¿eh? Porque ustedes han de saber, yo noto que sabes buscar muy bien las cosas. Porque, miren, ustedes sabrán que cada semana buscamos la bonita frase con la que empezamos este bonito programa. Y entonces, fíjense que a mí siempre me sale pura cosa así nefasta, así el Día de las Madres. Y yo trato de buscar una frase acá que eleve nuestros espíritus y me sale, madre solo hay ninguna y con solo hay una y como la mía ninguna. O sea, pura cuestión tan, pero tan pésima, tan chaquetona. Y en cambio, tú así las buscas y te salen acá iluminadas. Y eso es por saber buscar. Así que en eso yo doy crédito y doy fe de tu educación para buscar cosas. Sí, sí que. Y entonces, por eso busqué una educación para mis hijas que tuviera ese enfoque, ¿no? Claro. Y la verdad es que me gusta mucho, mira, te voy a poner un ejemplo, porque la verdad es que me encantaría que todas las escuelas tuvieran algo similar, no, no puedo Ujú. decir igual, porque tampoco es que la escuela de mis hijas sea perfecta, no, para nada, pero esta parte me gusta mucho. Ellos ven como que un tema principal cada semestre, ¿no? En este semestre, por ejemplo, están viendo la era de piedra, la era de hierro, ¿y cuál es la otra? Era de piedra, de hierro, La era del hielo. no, no, hay Esa otra, me pero gusta no me mucho. acuerdo, Stone Age, Iron Age, no me acuerdo, X. El punto es que están viendo esas eras. Y entonces lo que hacen es que les entregan una hoja en donde vienen 9 proyectos. Ajá. Y cada semana ellos tienen que escoger un proyecto y desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, uno es, desarrolla una herramienta que se utilizaba en la era de piedra. Y la tienen que hacer, o sea, tienen que buscar ramas y piedras y hacer la herramienta, ¿sí? Sí, O diseña una casa de la era de piedra y entonces diseñamos una casita así como maqueta y tal. Y entonces es esta parte de aprender a través de poner las cosas en práctica, ¿no? claro. Aquí la faltante, que eso es lo que tiene Montessori y hoy en día lo sé un poco mejor que en ese entonces, creo que la faltante está en sí también tener conocimientos más prácticos para la vida diaria, ¿no? Ujú. O sea, porque todo esto, pues está muy padre que sepas hacer casitas de la era de piedra, pero tampoco te va a servir mucho para el día a día, ¿no? Sí, Entonces, sí siento que eso, por ejemplo, podría ser una buena combinación, ¿no? O sea, toda esta parte que en el kinder tiene el Montessori de aprender a cortar, aprender a cocinar, aprender a servir tu vaso de agua, que es elemental, mi querido Watson, ¿no? sí, claro. O sea, Inés tiene 5 años y no se sabe servir un vaso de agua, la neta. Ujú. Pues, todo eso, la verdad es que sí siento que debería de ser básico. Sí. Sí, porque se parece a la vida real. Ahora, pero hay miles de actividades y miles o sea, por ejemplo, tú dices, bueno, claro, no vamos a vivir en una casa de piedra, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, qué bueno que lo sepan hacer para que se les quede, pero la realidad es que, pues, como para qué les va a servir. Pero justo yo con Montessori lo que he aprendido es observar que hay muchísimas habilidades, sobre todo en la parte de kindergarten, como tú dices, y de primaria baja, ¿no? Que en una mamá Montessori se llama Casa de Niños y Taller. Ujú, Entonces, bueno, en el kinder hay muchísimas actividades que tienen que ver con irlos preparando, por ejemplo, en uno de los principales objetivos del kinder es la pinza, ¿no? ujú, Es ujú. la pinza para la lectoescritura. Entonces, bueno,
no te creas que tiene muchas habilidades metidas, ¿no? A lo mejor hoy en día decimos, bueno, y en la vida diaria, ¿para qué carambas te sirve hacer pinza? Bueno, pues para muchas cosas más de las que creen, ¿no? Ujú. Como por ejemplo, escribir, pero de ahí en muchas cosas más. Entonces, bueno, yo me imagino que si estás haciendo una casita de piedras, ¿cómo vas poniendo las piedras chiquitas? Pues así, ¿no? Como con manita de pinza para los que nomás nos escuchan, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas habilidades y eso es algo que sí, obviamente en el Montessori, pues sí no hay, yo nunca encontré algo parecido en ningún otro método, ¿no? Hay una parte entera de la educación Montessori que es la vida práctica y así se llama, ¿no? Entonces, mucho tiempo de su kinder se la pasan, por ejemplo, Juan Pablo sabe tallar ropa, sabe poner la mesa, servirse un vaso con agua, sabe preparar cosas, sabe picar fruta, verdura, sabe poner un florero, esas cosas, sí es muy práctico y todo, por ejemplo, hacen mucho limpiado todos tienen una planta, ¿no? Los tienes que mandar con una planta al inicio del ciclo y un poco el objetivo es que vaya durando como muchos años esa plantita, porque también es la parte de la responsabilidad hacia otro ser vivo, bueno, en fin, pero, por ejemplo, los ponen muchísimo tiempo cuando los niños eligen, que ahí va el meollo del asunto, a limpiar las hojas de sus plantas. Tienen que ser, o sea, en teoría tendrían que ser plantas que escojas con unas hojas medianas o grandes, porque si las hojas son muy chiquitas, pues que le limpias, ¿verdad? Y entonces todo el mundo diría, bueno, ¿y para qué? O sea, ¿y qué chido, Sammy? Como para qué Juan Pablo querría tallar su ropa, ¿no? Bueno, para empezar, porque es necesario, porque fíjense que yo no soy muy hábil en esas partes, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, es algo que necesitamos poder hacer para generar adultos que sean independientes, Autónomos. autónomos, ¿no? O sea, eso es súper necesario, pero también porque se va dando fuerza en las manos, porque se va haciendo esto, por ejemplo, de limpiar la plantita, ellos tienen que, en el Montessori, tú eliges un proyecto, por ejemplo, lo que sería en tu caso, o un trabajo, y entonces hay muchos elementos que tienen que ir juntando. Entonces se levantan, van al closet por la mica. Primero se pone la mica en la mesa de trabajo. Van, ponen su mica. ¿Para qué? Porque en los Montessori los muebles son de madera. Y son de madera precisamente para que los niños observen que como consecuencia natural, si tú no lo cuidas, se va a desgastar o le vas a hacer un daño y se va a quedar marcado. Entonces vas por una mica que protege, luego vas por la charola de lavado de planta y regresas. Y esa charola tiene una cazuelita, tiene algodoncito y tiene una botellita de agua. Y entonces van, lo llenan y hacen todo. Y con el algodoncito se dan movimientos circulares de izquierda a derecha donde tienen que ir lavando cada una de sus plantitas, ¿no? Entonces, cuando la gente piensa, por ejemplo, el Montessori, que los niños hacen lo que se les da la gana, no, porque hay un método para cada una de los materiales, ¿no? ¿Y por qué limpian mesas y limpian plantas de izquierda a derecha en movimiento circular con la mano en pinza? Porque esa es la base de la lectoescritura. En el occidente, pues escribimos de izquierda a derecha. Entonces, todas las actividades que se van a hacer son de izquierda a derecha, para ir educando a los músculos y al movimiento ocular, también a que los niños aprendan a escribir de izquierda a derecha, y la lectoescritura se vaya dando como de una manera más fácil, ¿no? Entonces, esas partes sí, pero todo tiene una habilidad, o sea, esto de hacer casitas de piedra, o sea, yo la verdad es que sí debo decirles que en el Montessori, cuando una escuela es totalmente Montessori, llevan el método by the book, así, exactamente todos los materiales que están hechos, la verdad es que luego mucha gente caen muchísimos mitos, ¿no? De que si los niños Montessori luego no pueden convivir, luego no se integran, por ejemplo, en una fiesta. Pues yo la verdad es que siempre los he visto integrados igual que a todos los demás. Sí noto ciertas diferencias en la interacción social, porque los niños que crecen en un método Montessori tienden a ser como muy cooperativos. Ajá. Entonces, no es muy común ver estas prácticas como de voy y te lo quito o voy y acuso, por ejemplo, eso yo lo veo mucho ya no digamos con niños chiquitos, lo veo mucho con Andrés, con mi hijo el grande. Si algo pasa con sus amigos, su primera opción no es ir y acusarlos. Su primera opción siempre es como quedarse ahí, como ver cómo
híjole, ¿cómo lo solucionan? ¿Cómo lo solucionan? Y sí me llega a pasar muchísimas más veces que llegan a acusarlo a él, ¿no? O que llegan a acusarse entre ellos, a que Andrés llegue y acuse. Andrés me dice lo que pasa, pero me lo dice después. Ajá. Entonces, este tipo de cosas como más cooperativas es donde sí observo que sí hay diferencias en la interacción social, por ejemplo. Pero Sí. es otra cosa que en la vida adulta, pues lo necesitamos. No puedes siempre ser el de tu equipo en una oficina que vaya y para todo tengas que necesitar a tu jefe. Pues eso no puede ser así. Tienes que ser alguien que solucione y que lleve soluciones y no problemas. Sí, totalmente. O sea, como que enseñar a los niños a resolver problemas, a mí me parece una de las cosas más importantes, ¿no? En el constructivismo, que es el sistema en el que yo estoy, también se hace mucho esta parte, sí, quizá más como de oficina Godín, pienso, ¿no? Ahora que también en las oficinas les han quitado las mamparas o los vidrios que Claro, separan una oficina de otra y han hecho como que estos salones en donde todos están juntos, pues el constructivismo funciona así también, ¿no? Si tú estás en una escuela constructivista y los escritorios de tus hijos están de forma individual, no es constructivista. Te claro. están viendo la cara. Están porque trabajan todo el tiempo en equipo, ¿no? Son mesas redondas y no tienen solamente o sea, una mesa donde sentarse, se sientan también mucho en el piso a hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces también eso es importante, como que los niños no están todo el tiempo sentados en una mesa y el trabajo es en equipo. Ahora, te Ujú. digo, o sea, la verdad es que a mí me gustaría muchísimo más que la educación si fuera más al aire libre y más en movimiento, ¿no? Ahora, esta parte que tú mencionas como de aprender en la práctica, ¿no? O sea, aprender la lectoescritura limpiando una planta, no haciendo planas. Y, por ejemplo, otra de las cosas que se ha demostrado es que las personas que estudian música tienen una habilidad matemática superior a las personas que no estudian música. Ujú. Entonces, por ejemplo, la materia de música debería de ser mucho más relevante en las escuelas. Y justo no con el propósito de que tus niños aprendan a tocar la flauta, que es espantoso y nadie la va a oír nunca, esa Por lo pinchurrienta menos no flauta. La Yamaha donde yo me sé la viquina, por ejemplo. Exacto, please, o sea, es el peor instrumento del universo ese, ¿a quién se le ocurrió? Entonces, es más bien con el propósito justo de promover las habilidades matemáticas a través de la música, ¿no? Entonces, la verdad es que ese tipo de educación sería la ideal, ¿no? O sea, que Claro. tú todo lo pudieras aprender a través de la práctica, o sea, que pudieras jugar al supermercado y entonces hacer cuentas con billetitos de Sí. juguete, ¿no? O no sé, o sea, ahorita no me vienen a la cabeza más ejemplos, pero Pero sí, acá hacen eso en primaria. No los billetitos de juguetes, acá van y compran cosas. ujú, Se da una actividad una vez a la semana y es los viernes. Entonces, cada viernes hay un equipo de niños del salón en primaria que salen con en compañía de sus papás y de una de las guías, o sea, de una de las mises, y ellos tienen que diseñar durante la semana su menú que van a ofrecer de lunch para el viernes, ¿no? Es la cooperativa, así se llama. La cooperativa acá no es la tiendita, es lo que hacen los equipos al final de la semana. Entonces, durante mm, toda la semana, ellos tienen que investigar recetas sobre qué lo quieren hacer, etcétera, ir viendo las cantidades, presupuestar su comida y saber cuánto está el kilo de pollo, en cuánto está el kilo de tacatá, lo que sea, y hacen su presupuesto. Y todas las semanas damos una cuota para la cooperativa. Y entonces, hasta eso, ellos tienen que irte a pedir su dinero para la cooperativa, se tienen que acordar ellos, tú no se los puedes estar recordando todos los días. Van, pagan y lo que sea. Y el equipo que le toca el miércoles de esa semana, vamos, los recogemos. Aquí ayuda mucho el lugar en donde está la escuela físicamente porque está como metida en un pueblito. Entonces es ideal para esto, porque los llevamos caminando, a veces en coche, si está un poquitito más lejos, porque pues con este calor se nos van cayendo como moscas, pero
pero los llevamos a donde están todas las tienditas o al mercado o así, y entonces ellos van solos, uno es el que lleva el dinero, otro es el que lleva las bolsas y el otro es el que va pidiendo las cosas y se van cambiando, ¿no? Entonces llegan a la cremería, a la pollería, a la verdulería y van pidiendo todo y tú no los puedes ayudar. Tú estás afuera cuidando que hagan todo, reciben cambio, pagan, guardan, revisan cantidades, hacen todo y cuando terminan los regresas a la escuela y ya. Y ya para el viernes, ese equipo toda la mañana hace la comida para todo el salón y hacen todo. Me han tocado menús súper, no crean que hacen sandwichitos, me ha tocado así de, oye, ¿y hoy qué hicieron? Ah, pues hoy hicieron sopa de fideo, cecina y ensalada de no sé qué y agua de piña. Y yo, órale, o sea, Como fonda. sí, ya todo en forma, ¿no? Yo así de, ay, bendito, ya date por comido, mi amor. Oye, ya no hice nada de comer. O me ha tocado así otros salones que de repente hacen suadero, ¿no? Y Órale. hacen suadero, aquí han empanizado milanesas, todo, absolutamente todo lo hacen eso. Y entonces pasan por la experiencia completa, Claro. ¿no? Por Sí. la experiencia completa de contar, de restar, de ir, de hablar con alguien más. Absolutamente todas las esferas de la vida real están ejercitadas. Incluso, obviamente, las caseras. Y es bonito porque el equipo, supongamos que le toca al equipo 2 esta semana hacer la comida, y el equipo 1, que fue el de la semana pasada, es a quien le toca lavar, poner mesa, quitar mesa, lavar platos y lavar toda la cocina. Entonces es algo muy completo, muy Sí, completo. y que también toca la parte de la creatividad, ¿no? O sea, Claro, en la cocina también se usa mucho la creatividad y es otra de las cosas que creo que deberían de promover más las escuelas, ¿no? totalmente. Esta parte artística, que sí tienen una clase a lo mejor de arte, pero normalmente bastante pedorra, Sí, por supuesto. y eso es algo que tiene, por ejemplo, el sistema Waldorf o la filosofía Reggio Emilia, en Ujú. donde sí le dan muchísima importancia a la parte artística y creativa, que lo que, o sea, pareciera como que nada más hacen manualidades y cositas así como que ya no te caben en tu refri y las tienes que empezar a tirar a la basura, pero no, o sea, lo que en realidad están haciendo es ejercitar tu cerebro a pensar fuera de la caja, justamente, ¿no? A Sí, ejercitar a tu cerebro a crear cosas nuevas. Y eso en la vida diaria y en la vida profesional es importantísimo, invaluable, invaluable. totalmente. ¿Y a cuántos de nosotros más bien nos cortaron la creatividad, no? No, los árboles son verdes. No, el cielo es azul. No, tienes que dibujar el sol amarillo. Y te cortaron porque te querían meter en esa caja, ¿no? Muchas veces a mí el sistema educativo como que me recuerda a no sé si has visto este video que se llama, el video este de The Wall. ¿Has visto? Sí, 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 o sea, el típico, el de Pink Sí, Floyd, sí, 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 sí. exacto. Na, 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 Es na. así, o sea, es una educación que viene de la revolución industrial. Sí, o sea, vamos a hacerlos a todos iguales porque necesitamos este ejército de hormiguitas que Que nos trabaje, traduzcan. que haga dinero y nos haga ricos a los de hasta arriba, ¿no? Así es el mundo, así funciona el Claro, mundo, ¿no? Y tú te metes en eso y te vuelves ese hámster que está todo el tiempo corriendo, generando dinero para los de para arriba, alguien más, ¿no? Ajá, ¿no? claro. Y que no opines. O sea, también Sí, por eso antes las bancas eran individuales, porque así no, entonces no juntas ideas. totalmente. Y aunque está Individuinki, cambiando un poco eso, claro. la verdad es que seguimos siendo como víctimas de un sistema en el que quiere que todos seamos iguales y que todos seamos obedientes. Ese es el propósito de la educación, Ser ¿no? obedientes. Es tremendo. Ser obedientes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo critico muchísimo de la escuela de mis hijas, pero que en realidad todos los sistemas educativos lo utilizan, es la parte del castigo y la recompensa. Sí, claro. O sea, esta parte, por ejemplo, en el salón de mis hijas tienen un semáforo, ¿no? Verde, amarillo y rojo. Los que se portan bien están en el verde, los que se portan regular están en el Uy, amarillo y los que se portan mal están en el rojo, ¿no? qué fuerte, ¿no? Porque esa es como una quema ahí pública. Totalmente pública, o sea, y por ejemplo, Inés llega a contarme, ¿no?
y es que fulanito, no voy a decir nombres, es que fulanito siempre está en el rojo y siempre estará. Y se promueve esta parte del... Y la cuestión ahí es que entonces fulanito va a pensar que ahí está donde pertenece y no puede ir a ningún otro lado. Ay, no, qué Sí, tremendo. y siempre Como la estará en caja el de rojo, ¿eh? la caja de la vergüenza de las niñitas de Gru, o sea, de los Minions. Qué horrible. Totalmente, porque es esta parte como de no estás siendo obediente, ¿no? Y no eres Es suficiente para estar en el verde. sí. Y y utilizan muchisisísimo este sistema de recompensas, a mi gusto, o sea, Ujú. exagerado, la neta. O sea, cada semana le dan un diploma a alguien del grupo que se llama Star of the Week, pero bueno, o sea, es un absurdo porque todo mundo va a ganar Star of the Week. O sea, ellos tienen Aparte. definido que todo, que siempre, o sea, todos los niños tienen que ganar un Star of the Week en algún momento. Y entonces, ¿cómo le hacemos para los que siempre vivimos en rojo, Miss? Ah, porque se mide por esfuerzo, no Ah, por peor logros. tantito, ¿no? Porque fíjate que con todo tu esfuerzo nunca lograste salir del rojo, ¿o no? O sea, muy mal. Entonces, todos los niños se obsesionan con sacar el Star of the Week. Lo disfrutan mucho porque se llevan un peluche a la casa y todo, pero para mí la verdad es que no les estás, con ese sistema, no les estás enseñando absolutamente nada más que a buscar una chuleta imaginaria todo el tiempo, ¿no? Claro. La chuleta No, que va a hacer rico a alguien más, o que va a totalmente. satisfacer a alguien más, Sí, ¿no? entonces deja de ser una motivación intrínseca de Claro. aprendizaje y Ujú. empieza a ser una motivación extrínseca, ¿no? O sea, quiero portarme bien para obtener este regalo, para pasar al semáforo verde, para obtener el cariño y el reconocimiento de mis maestros y de mis papás. Y no por el simple hecho de aprender, que ese debería de ser la única recompensa, ¿no? Y de sentirme bien conmigo mismo, porque entonces Totalmente, yo voy a cambiar para que los demás me acepten, no para mí. Sí, eso totalmente. está tremendo. Está Sí, tremendo. O sea, la verdad es que ¿cómo podemos cambiar esta visión de la educación, tanto en casa, tanto en casa como en la escuela, de que los niños aprenden como si fueran ratas de laboratorio, con premios y castigos? sí, claro. O sea, no, los niños aprenden por el gusto de aprender. O sea, todos los niños les gusta aprender y les gusta darle gusto a los adultos. Claro, porque de cierta forma, o de todas las formas, su supervivencia depende de los adultos. O sea, los niños intrínsecamente saben que solitos no la harían. Entonces van a tratar de agradarte. Por eso somos gente que le encanta estar agradando a la demás gente, Sí, o ¿no? sea, Por el eso somos pleasing people, porque ujú, sabemos que nuestra supervivencia depende de la red que te apoya, de tu red alrededor. Lo hemos hablado, ¿no? totalmente, fíjate, el apego es el motivador número uno del ser humano. Por supuesto. Entonces, si un niño tiene un buen apego con sus maestros, va a ser un niño que aprenda. No sé si va a ser un niño que se porte bien, entre comillas, ¿no? Porque Inés muchas veces llega y con un sticker de, no sé, de premio, de alumno excelente o lo que sea, y le pregunto, ¿por qué te dieron ese sticker? Por portarme bien. Y yo siempre le Exacto. pregunto, ¿y qué es portarse bien? No molestar. Pues sí, o sea, no interrumpir, ¿no? Guardar las cosas, quedarte en tu lugar, hacer caso, ¿no? O sea, Claro, borrar obedecer. todo lo que tú piensas, borrar todo lo que tú quieres, así. Eso es por Exacto. O sea, claro, portarte bien es caber en el molde de los adultos. Eso es portarse claro, bien. por supuesto. Entonces, pues es eso. O sea, un alumno que no se porta bien, entrecomillado otra vez, pues es este alumno que se sale del molde y que incomoda, ¿no? O sea, Sí, por supuesto. incomoda al grupo, incomoda al maestro, incomoda a los padres. ¿Y qué se puede hacer con un alumno así? Sí, y creo que eso está sacado totalmente luego de la realidad. ¿Por qué?
Si tú, o sea, si tu objetivo es ser una persona que no moleste, no se note, no incomode, no sea disruptivo, no cambie, y no me refiero como a cambiar el mundo entero, o así como, ¿no? Pues entonces está bien, o sea, si lo que queremos es seguir siendo estas hormiguitas, que no se nos ocurre nada más, 9 to 5, así, está perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el mundo también va cambiando. Esta parte de quererlos encasillar, tengo varios ejemplos. Uno de Andrés, mi hijo, cuando iba en kinder y maternal, iba en una escuela súper tradicional, hasta que llegó un punto donde yo dije, ¿verdad? Él mal, yo mal, todos mal, dije, esto cero está funcionando, ¿no? Y todo fue porque los miércoles podían llevar un peluche, y entonces una vez me dijeron que como Andrés estaba muy necio en que quería leer, y Andrés se paraba mucho y opinaba mucho, había perdido su derecho a llevar un juguete el miércoles. Y a mi pobre niñito de 2 años y medio le rompieron el corazón, y dije, se acabó. No hay manera de Dios que alguien le vaya a decir a mi hijo que no va a leer ahora y que va a leer cuando llegue a ese cuarto, al siguiente nivel. No hay manera. Y Andrés, de la necesidad que tenía pues sí, de aprendizaje, porque así somos por naturaleza, empezó a juntar letras y no se empezaba a leer, o sea, pero empezó a juntar los sonidos de las letras, y dije, no, se acabó. Y entonces, y cuando a Andrés le pregunté, ¿qué necesitas para estar mejor? O sea, ¿qué es lo que yo te puedo dar? O sea, te he dado todo y sigues como en onda en la escuela de meterte abajo del escritorio, de no querer hacer caso, ¿no? O sea, porque no es que hiciera algo más, no es que fuera y le picara el ojo al de junto. O sea, simplemente era una cuestión de no voy a sacar el color rojo para pintar tu manzana, Miss. O sea, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, cuando le pregunté qué es lo que necesitas, a los 3 años, el diciembre antes de que cumpliera 3, me dijo, si tú me cambias de escuela, yo te prometo que me porto bien. Pues sí, Para mí fue, o sea, la se me señal. escurrían las lágrimas, nomás me acuerdo y me dan ganas de volver a llorar. Y ese día, así 3 días antes de que salieran de vacaciones de la escuela de diciembre, dije, se acabó. No vas a regresar. Regresas mañana a despedirte de tus amigos, a darles sus chocolatitos que ya les dibujaste, y se acabó. Y ese día saqué a mi niño de esa escuela. Al otro día fue a entregar los chocolates. Al siguiente día pedí una cita en un Montessori. Llegó, entró y me dijo, es que aquí se siente tranquilo. Es como una casita. Y cuando llegamos a su ambiente, la guía de ese momento, de kinder, ¿no? Le dijo, ¿quieres dibujar, José Andrés? Sí. Y entonces le pusieron ya sabes, su tela, bueno, o sea, su papelote ¿cómo se llama? Así, para que pintara. Le dieron pinturas de todos colores, igual que en todos lados, y le dijo, pinta. Y volteó a Andrés y le dijo, ¿pero qué pinto? Haz lo que tú quieras. Y volteó y le dijo, o sea, ¿cómo? ¿Aquí se puede pintar lo que yo quiera? Y la guía le dijo, sí. E hizo una cara de una libertad y de o sea, yo quería pintar una manzana morada, ya sabes, ¿a quién le importa? ¿No? Y listo. Hizo clic y nunca jamás nadie lo pudo limitar, nunca jamás nadie le pudo decir, esto no lo vas a aprender hasta ese momento, ¿no? Y se acabó. Y ya para Juan Pablo ha sido mucho más fácil porque es pandemia y entonces casi entró a los 18 años a la escuela, ¿no? Cálmate. Casi ya iba él en su coche y entonces, bueno, ¿no? Y ya, y le ha funcionado espectacularmente bien. O sea, y la verdad es que esas cosas de estar reteniendo el talento o reteniendo el interés, y ahí es donde para mí se hace la división de la educación y la formación que nosotros les damos en nuestra casa. Si tú le pateas el interés a alguien y le encuentras su interés y le jalas tantito el interés, los niños van a seguirlo de manera natural. Por eso es que se dice que en el Montessori los niños hacen solo lo que ellos quieren, pero es que no es que ellos eligen por dónde empezar. Pero si te gustan mucho los números, pues sí, fíjate, pero que para leer un problema de matemáticas que te encante vas a tener que aprender de letras y así sucesivamente. Y esta parte de justo de lo que dices del semáforo, etcétera, ¿cuándo será el momento en donde para mí es súper importante que entendamos que no se necesita tener a un capataz? En la medida en la que sigamos educando y formando personas que necesiten un capataz afuera para hacer lo correcto, vamos a seguir en decaída.
Yo es algo que siempre les digo a mis hijos. Tú sabes que no se tira basura, tú sabes que eso no se hace, pero es que no había policías. Ah, y entonces cuando ya no te ve el policía, si le vas a robar a alguien, si vas a tirar basuras, ¿no? Es que el policía está o sea, bueno, o sea, por dentro, ¿no? De alguna manera, tú te ves y con que tú te veas es suficiente para no hacerlo. Y esa es la parte de la autorregulación que nos hace tantísima falta a los adultos, ¿no? El siempre tener un jefe que te amenace si no, tú no funcionas. Y esto también tiene que ver con estas cuestiones de la disciplina. Con si tú no cumples con todo lo que yo te dije, nunca vas a salir del semáforo amarillo, nunca vas a formar parte de los verdes. Y seamos realistas, en la vida hay tantas consecuencias, ¿no? O sea, lo vemos, pero sí a diestra y siniestra. O sea, no existen tantas consecuencias de la vida real. ¿Por qué siempre queremos castigar a los niños? Bueno, y es que no es, como tú decías, es que no es nada más a los niños, sino también A a los todos. adultos, ¿no? O sea, es ese sistema social que hemos construido en donde justamente, o sea, si tú robas algo, te vas a la cárcel a ser castigado, ¿no? Y, Claro, por ejemplo, pues esto es a lo que se dedica la fundación esta de Saskia, que la admiro muchísimo, la verdad, sí, de Reinserta, que es esta parte de cómo reinsertarte a la sociedad, que es el sistema Montessori, claro, ¿no? O claro. sea, ¿cómo le hago para que funciones en la sociedad? ¿No? ¿Cómo le hago para que acates, ¿no? Órdenes y agaches la cabeza, ¿no? Sí, por Sino, supuesto. ¿cómo te hago para que te adaptes a una sociedad que te puede brindar mucho si aprendes a adaptarte a ella? Pero sí está bien difícil, o sea, y empieza desde mucho antes el asunto, ¿no? O sea, Claro. algo peor que las escuelas tradicionales en México son las guarderías. Sí, por supuesto. O sea, yo el día que fui a ver una guardería para dejar a Paula ahí, salí llorando y dije, no hay Ni forma aunque de sean que yo bonitas. meta a mi hija a una guardería. Ahora, Claro. yo tuve la opción de dejarla con mi mamá, pero muchas mujeres no Sí. tienen esa opción. Y las guarderías son la cosa más deprimente del mundo. O sea, unos bebés o toddlers que tendrían que estar gateando, aprendiendo a caminar, agarrando todo, siendo cargados, siendo consolados, están en corrales, encerrados en cunas, sentados en una silla de bebé, sin poder moverse, con 10 niños al cuidado de una sola persona que no puede atender las necesidades emocionales de todos, ¿no? Ujú. Y son niños que están totalmente privados del apego Privados del apego y privados de su libertad. y Porque privados de aparte, su ¿qué libertad, creen? por supuesto. Comen a la hora que tienen que comer, no a la hora que tienen hambre. Total. Duermen a la hora que es la siesta, no a la hora que tienen sueño. Y entonces luego, cuando somos adultos, nos preguntamos, ¿pero por qué no tengo sentido de saciedad? ¿Pero por qué tengo tantos problemas de trastornos de sueño? Entonces, bueno, pues es que toda la vida nos han dicho que se desayuna a las 7, se come a las 2 y se cena a las 9. Pero ¿y si a mí me da hambre a las 4? Entonces ya me salí del sistema y viene el policía de la comida, o qué fregados. Entonces, es una negligencia ante las necesidades, ¿no? Ujú. Entonces, para mí es muy importante que si ustedes están buscando una escuela o se preguntan precisamente por los métodos, pues lo hagan. Mucho tiene que ver también con la familia. Si venimos de una familia súper cuadrada, olvídenlo. El Montessori, el Waldorf, este tipo de métodos no va a ser lo mejor, porque si ustedes no van a permitir que sus hijos opinen, que sus hijos tiren cosas, que sus hijos aprendan en el proceso como se aprende en la vida real, entonces, o sea, no hay, también creo que es muy malo cuando choca la escuela contra los papás. Totalmente. Te voy a contar con esto una anécdota padrísima de una compañera de Paula que me lo contó su mamá, Sí. que ella venía de una educación tradicional de monjas, etcétera, ¿no? Y entonces un día mandó un correo a la maestra que decía, maestra, no entiendo por qué yo todos los días mando a mi hija con bien peinada, con el pelo restiradito, con gel y todo, y siempre sale de la escuela despeinada, sucia, ¿no? Desgreñada. A lo que la maestra le contestó,
querida señora, el peinado que usted le hace a su hija no la deja pensar, le da dolor de cabeza, así es que por favor de ahora en adelante, mándela con el pelo suelto. O aflojadito, ¿no? No como antes que todas teníamos los ojos retirados de tanta naranja. Y esta mamá llegó y me dijo: "No sabes cómo agradezco que me hayan Claro, contestado esto". O sea, porque me abrieron los ojos al saber que no es lo más importante que mi hija vaya bien peinada a la escuela, no, ¿no? no es. Al contrario, o sea, si llega desgreñada y sucia y con las rodillas raspadas, quiere decir que aprendió muchísimas cosas. Pues entonces mis hijos han de ser sabios, hija, porque mis hijos ya huelen a polvo. O sea, huelen a mugre, sus, así, ya huelen a mugre. Ya no, están percudidos los pobrecitos. Pues sí, eso es maravilloso, o sea, es como un niño debe de andar, ¿no? O sea, Claro, es un niño. los Exacto. niños tienen que comportarse como niños, tenemos que dejar de esperar que un niño se comporte como un adulto chiquito. Que siempre tengan algo correcto que decir. Y sí, o sea, entonces busquen cosas que se parezcan a lo que ustedes aguanten, ¿no? Y que se parezcan a la vida real. Por ejemplo, acá, cuando decías lo de la música, acá no existen las tareas. Hay gente a la que le horroriza que no haya tareas. No existen la tarea. Pero el profesor de matemáticas siempre les manda tarea. Y entonces la realidad es que los llena de muchísima tarea. Y entonces Andrés un día dijo que no estaba de acuerdo con todas las tareas. Y entonces, de acuerdo al método Montessori, lo que yo le dije fue, ve y díselo a tu profesor. Ujú. Dile que simplemente no estás de acuerdo con tanta tarea. Y entonces, lo que hubiera horrorizado en una escuela tradicional, porque cómo ustedes van a creer que el niño va a decirle al profesor, pues no estoy de acuerdo y cómo le hacemos, ¿no? Pues él fue, le dijo a su maestro, no estoy de acuerdo con hacer esto en mi tiempo libre de la tarde, no lo quiero hacer ahí, puedo hacer aquí la tarea si quieres y te la entrego. Y entonces el profesor le dijo, perfecto, entiendo que no lo quieras hacer en tu casa, pero yo no voy a usar tiempo de mi clase para que tú hagas la tarea, entonces pues dime qué hacemos, ¿no? Y entonces Andrés le dijo, no importa, en el tiempo después de la clase, que es el recreo, hago la tarea. Ah, perfecto. Entonces hizo su tarea en el tiempo de su recreo y la entregó. Esto en un método tradicional jamás hubiera sucedido, me hubieran mandado a llamar para decirme por qué este niño no quiere cuadrar, ¿no? Entonces, entre más parecida sea la vida real, desde mi punto de vista, lo podemos encontrar hoy muchas veces en muchísimos tipos de escuelas y que puede ser lo mejor para tus hijos, ¿no? Entre esto de las tareas, o sea, para mí hay cosas básicas que yo busqué, que fue que no hubiera tarea, o sea, piensen en las tareas, cuánto tiempo, ¿por qué tenemos que educar a los hijos que después de hacer su trabajo tienen que llegar a hacer trabajo a su casa? ¿Por qué nos llevamos trabajo a nuestras casas después de que salimos de la oficina? Pues porque eso nos educaron. Sí. Y otra Entonces, cosa que es sumado a eso que dices y que me parece fantástico de respetar el tiempo libre de los niños, es justamente no solamente enfocarnos en su educación cognitiva, digámoslo de alguna manera, sino educarlos también para tener bienestar en claro. sus vidas, ¿no? Enseñémoslos a comer bien, a ejercitarse, a cuidar de su salud mental, a meditar, o sea, cosas que realmente también les van a servir para tener una vida feliz y satisfactoria. Y a la autorregulación. Adiós a los capataces. O sea, no podemos seguir teniendo gente que solo se regule cuando hay una amenaza enfrente. Necesitamos generar personas que se autorregulen porque entiendan cuál es la importancia de regularse, de vivir bajo ciertas reglas de convivencia, de respetar al de junto y respetarse a ellos mismos. A mí me parece que la parte de la disciplina en una escuela es básica y sería lo que yo me volvería a fijar. ¿Cómo los disciplinan? Porque esa es la base, creo yo, de la autorregulación emocional, moral, física y de todo tipo de una persona. Sí. Y que Así aguas, que que la disciplina no es esta mano autoritaria ni el castigo. no, no lo es por la parte de la autorregulación. Así Oye, que qué bueno, padre capítulo. Mandémosle este capítulo a Claudia Sheinbaum. sí, o a todos, ¿no? Por lo menos. Claudia Vamos a Sheinbaum va a etiquetar a ser todo tu el mundo. siguiente presidente. Mira, mira.
La esperanza no muere, Montserrat, la esperanza no muere, pero en todo caso se lo mandaremos a quien se lo tengamos que mandar, por favor, ¿no? Pero sí, Bueno. o sea, así terminamos otro capítulo más. Piénsenlo antes de hacer una hormiguita trabajadora para hacer rica a alguien más, que no se autorregule la siguiente vez que elijan una escuela. Así que bueno, ya nos van a poder encontrar en YouTube. Esta semana lograremos abrir nuestro canal de YouTube, así que nos pueden encontrar aquí. Así que recuerden, en Spotify, Apple Podcast, donde sea que nos escuchen o nos vean, suscríbanse, califíquenos, compartan, incomódense con nosotras, como todas las semanas. Muchas gracias, partner. Como dicen mis hijas, suscríbete, dale like y comenta. Así, justo así. Muchas gracias. Nos vemos la semana Bye. que viene. Que no se te olvide, déjanos tu mensaje de voz y síguenos en redes.